¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Y otra vez vamos a tener empresarios porque hoy el tema es la responsabilidad de ellos, de los empresarios, en construir una sociedad para todos. Y están como invitados en un momento Miguel Blancos, que es presidente del Coloquio de IDEA de este año, y también José María Luzó, que es presidente de las cámaras de software de nuestro país. Y vamos a hablar, de estas palabras que comienzan con C. Una es, primero, la conciencia. ¿Hay realmente conciencia de la situación social que estamos viviendo los argentinos? Luego también, ¿hay compromiso? Es decir, salir de mirarse el ombligo para ver cómo puedo solucionar este contexto social. Y también el consenso, fundamental, ¿no? El diálogo para lograr ver cómo salimos de esta problemática social. Bueno, de todo ello vamos a hablar en unos segundos con esta gente que les acabo de decir. De azares, tu amor perfuma mi vida, como la sal de los mares. Pero la puta, ¿qué es eso? ¿Y qué querés con lo que pagaste, loco? Se jode el lector. Poner dos manguitos más, contratar el servicio premium. ¿Ahora qué hago? Regalar un viaje, que nunca falle eso. Muchachos, ¿para dónde van? Claudia, me pedís un remix. ¡Un remix! ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde puedes controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. AISA, es nuestra, es para todos. Y estamos con mis invitados. Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir. Miguel Blanco es director general de Swiss Medical Group y presidente del Coloquio de IDEA de este año. Y José María Luzó, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la Argentina. Bueno, nuevamente, gracias por estar conmigo. Gracias por invitarme. Y antes de pasar a los temas que a mí me preocupan, que hablamos en este programa, voy a preguntarles cómo está la macroeconomía. La macroeconomía en general yo creo que siguen las condiciones no tan buenas como hubo hace 1 o 2 años, pero siguen siendo buenas para Argentina. Es decir, la oportunidad. Los valores de los commodities siguen altos, sobre todo los commodities alimenticios, que son los que, digamos, propician la producción argentina, y las tasas de interés siguen bajas, con lo cual es un buen momento, digamos, para Argentina. Es una muy buena oportunidad para la Argentina. Sí, José María. Desde el lado nuestro, bueno, yo considero lo mismo, que los indicadores son positivos. Yo los veo más a nivel regional, porque lo que hacemos nosotros desde el software es algo que tiene que ver más con bloques. Es decir, está Unión Europea, está todo lo que es el mercado asiático y está Estados Unidos, y Latinoamérica es uno de los pocos lugares donde hoy tenés balanza de pagos favorable, entonces tenés una oportunidad de crecimiento muy importante. Entonces, aplicando bien lo que es la tecnología, uno puede ser optimista si además se dan condiciones regionales de integración. Bueno, así que muy buenas noticias, digámoslo así, para después llegar al tema que me preocupa, que es la pobreza en la Argentina. ¿Y cómo está la micro? Bueno, la micro está a las expectativas de, digamos, los resultados del cambio de gabinete. Sí. Yo creo que hay algunos indicios positivos. Este acuerdo con Repsol que se anunció en estos últimos días es positivo porque abre de alguna manera la inversión en el área petrolera, que es una necesidad importante para cambiar la balanza de pagos y la balanza comercial, y crear las condiciones para que vengan inversores, y eso es muy positivo. Hay que ver las siguientes medidas que se van a tomar, que indudablemente se van a tomar en los próximos días, ¿no?
Por lo menos comienza el diálogo, ¿no? En estos días vimos que Capitanich, bueno, ha llamado a empresarios, a la oposición, al sindicalismo. Es una buena noticia. José María. Sí, yo por ahí tengo una visión... No, con respecto a eso sí, yo creo que igualmente para cambiar el eje con respecto al tema pobreza y demás, el primer diálogo que se debe dar es entre lo que es la producción y lo que es el trabajo, pero esencialmente con la academia, que es el diálogo que siempre faltó en Argentina. Es decir, se hace ciencia muchas veces para figurar en un paper en lugar de ciencia aplicada, que se relacione con las necesidades de nuestra industria y de nuestra producción. Entonces creo que ese es el principal diálogo, creo que se vino dando durante estos años, empujado un poco por lo que son corrientes nuevas respecto a determinados pensamientos, pero son cosas que generalmente no están en las agendas mediáticas. En las agendas mediáticas se nutren con otro tipo de situaciones más del corto plazo y entonces no se da importancia a determinados planes estratégicos o a pensar el país de cara al 2030 como se está haciendo desde un grupo que se organiza en el Ministerio de Ciencia y Tecnología o como se debate también con el Ministerio de Industria, ¿no? Creo que eso es fundamental. Lo hacen los países desarrollados, ¿no? Pensar en políticas públicas a largo plazo, obviamente. Bueno, en la apertura yo hablé de 3 palabras importantes que empiezan con la letra C, justamente. Y es primero la conciencia, ¿no? Los argentinos, o específicamente ustedes, el empresariado, toma conciencia de lo que está sucediendo en la situación social, y yo no voy a dar los datos duros de la realidad, porque por ejemplo en IDEA los dieron a conocer, obviamente, y por los medios cada tanto salen. ¿Hay realmente conciencia? Hay conciencia, nosotros en IDEA lo venimos tratando ya, no solo este último coloquio, sino el coloquio anterior también ya habíamos empezado a tratar el tema. Hemos traído a Agustín Salvia, que es el que maneja o dirige el barómetro social de la UCA, que tiene datos duros, no coinciden con los datos oficiales en muchos casos, pero son datos concretos. El empresariado está muy consciente de esto, está muy consciente que hay un grupo importante de jóvenes que no trabajan ni estudian, que hay que incorporarlos para hacer sustentable, digamos, el desarrollo en Argentina, hay que incorporar a esa gente. José María. Sí, bueno, esencialmente lo que uno ve es cómo se pueden solucionar estos problemas. Nosotros desde la Cámara lo que generamos fue ya hace 3 años una comisión de inclusión. Esa comisión de inclusión tiene que ver con que la tecnología, que es transversal a todo el mundo productivo, pero también es transversal a todo lo que es el gobierno, ayude a mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, esa comisión de inclusión trabaja con ejes que tienen que ver en lo social. Nosotros hemos hecho 25.000 cursos de capacitación en los últimos 4 años, es decir, 25.000 personas salieron capacitadas, el 70% hoy está trabajando y de ese 70% casi la mitad empezó estudios universitarios y tenemos 30.000 más que van a estar capacitados antes del 2015, es decir, 55.000 personas en un programa que se llama Empleartec, que hacemos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo. Y en inclusión a eso le sumamos todo un tema que ahora ha sido premiado en México. La Cámara está trabajando con gente con necesidades especiales. Entonces hicimos 7 aplicaciones en tablets para chicos con síndrome de Down, que son modulares y que le van a permitir su inserción laboral. Ahora se lanzan 40 aplicaciones más y es en tablet porque el chico con síndrome de Down tiene cierto problema para el manejo de lo que es el teclado y lo que es el mouse, y con todo lo que es touch se manejan muy bien, y aparte son aplicaciones que no existían en el mundo, porque todas las aplicaciones que hay, que empiezan en forma lúdica en el mundo, tienen un nivel de superación, pasaste de nivel. Lo peor que puede haber es la intolerancia al fracaso para un chico de estos. Entonces, cuando no lo hace bien el juego, vuelven al principio y arrancan. Entonces estamos trabajando ahora con gente con afasia, con autismo, con discapacidades. Es decir, nosotros tomamos el tema de la inclusión desde un punto de vista genérico. La pobreza es lo principal, y la empresa o el proyecto que ganó los premios Sadowski este año, que se dan a la inteligencia argentina, fue el proyecto Anahual, que es un proyecto que se hace en Montechingolo, en Lomas de Zamora, en Misiones y en Río Negro. Y es una empresa que empezó primero enseñándoles a las mujeres
todo el tema de microcréditos, y después se dio cuenta que la solución pasaba por los hijos. Entonces a todos los hijos se les está enseñando testing y muchos de ellos ya están trabajando en nuestras empresas. Entonces acá lo que me parece que cuando se habla de pobreza se habla de desconocimiento del territorio. Es decir, cuesta mucho embarrarse, ir al territorio y estar con ellos. Entonces tenés niveles de frustración que tenés que ir resolviendo. El primero son, yo estoy cansado de escuchar a las autoridades académicas de decir vienen de un mal secundario y por eso no aprueban el examen terciario, claro. Ahora, el mal secundario, ¿es culpa de los que vienen de un mal secundario o es una culpa colectiva de que los llevamos a eso? Entonces, para esa gente que viene de un mal secundario, todo lo que es la formación continua, que todos necesitamos, porque aparte mi sector el año pasado se quedó con 5.000 empleos sin cubrir. No es que, es decir, acá hay 5.000 que si estuviesen capacitados ya estarían trabajando. Entonces tenemos que apuntar a esos que después forman la parte más importante de aquellos que ni trabajan ni estudian. Claro. Pero por ahí terminaron el secundario y no les da para la universidad. Claro. Y no les da y los dejan ahí. No entraron a la universidad y ni siquiera podemos lograr nosotros la lista de aquellos que no ingresaron para ofrecerles capacitación. Claro. Entonces tenemos que trabajar sobre los núcleos duros, no sobre la teoría. Yo veo muchas veces que se habla mucho sobre la teoría y no sobre la realidad. Y si nosotros logramos cada uno supongamos que Argentina tuviese 500.000 personas que pudiesen ayudar a todo esto. Si cada uno de esos trabajase con 10 personas y las integrase, ya tendríamos 5 millones de puestos de trabajo. Seguro que sí. Sí, por ejemplo, bueno, ahora vamos a hablar del tema del compromiso y decir que sí, el tema de secundario es recontra preocupante porque se sabe que la mitad de los jóvenes en la Argentina no terminan el secundario. Y el tema de los niños también preocupante ahora cuando también, gracias al Papa Francisco, ¿no?, que llama la atención sobre el narcotráfico, y acá los argentinos nos ponemos las pilas ahora a ver qué se puede hacer. Bueno, el narcotráfico toma a todos estos jóvenes, ¿no?, que se encuentran en la calle sin estudiar, sin ir al secundario y sin trabajar. Así que el tema del compromiso también es muy importante. Hoy el compromiso existe del empresariado, lo que pasa es que probablemente está muy desperdigado. Claro. O sea, todos los programas de responsabilidad social empresaria de las empresas, en su gran mayoría, apuntan a la educación. Pero son programas que son parcializados, se apoya a una o varias escuelas, se beca a chicos. Yo creo que lo que hace falta es un trabajo mucho más organizado, en conjunto. Nosotros estamos ahora, para no quedarnos solamente con las conclusiones del coloquio, estamos trabajando con un grupo de empresarios que manifestaron su interés en participar y con los panelistas que nos plantearon la situación para hacer algo concreto, coordinando las empresas que son socias de IDEA y todas las demás que quieran participar, para hacer algo concreto en el área de educación. Creemos que es importante hacerlo, que sea algo que, digamos que, como hay iniciativas, por ejemplo en Brasil, nosotros hicimos un almuerzo sobre educación en el ámbito del coloquio y trajimos a una ONG de Brasil que arrancó con un estudio de evaluación de escuelas y de fortalecimiento de las escuelas que estaban más complicadas. Y fue muy exitoso. Empezaron ellos, se sumó el empresariado y después se sumó el gobierno. Y lo trajimos para, digamos, aprender de esa experiencia. Ese es uno de los temas que una de las bases que vamos a tomar para el trabajo que vamos a hacer. Y ahora nos vamos a lanzar probablemente antes de fin de año con una primera reunión ya para empezar a hacer cosas concretas sobre ese tema. Para no quedarnos solamente con las conclusiones. Me parece muy bien. Y bueno, la tercera palabra es el tema del consenso, ¿no? Que si no hay diálogo es imposible el consenso. Y me parece excelente que los empresarios, bueno, no sé cuántos socios son, ni idea. IDEA tiene 450 socios. 450 y en las cámaras de software. Son 900 empresas. Bueno, son un montón porque entre, digamos, el consenso y con muchos se logran mejores resultados siempre. Primero el empresariado, en donde ustedes están, y después obviamente la articulación, por supuesto, con el Estado, con las demás ONGs, la iglesia, sindicatos, etcétera. Es un tema muy importante, que me parece que en la Argentina falta, ¿no? Sí, un problema que tiene el empresariado es la atomización de distintas organizaciones, o sea, hay más de 900 organizaciones representativas del empresariado. 900 cámaras, por ejemplo. Cámaras de distinto nivel. Pero la idea, ahora IDEA también está comprometido a promover, digamos, un trabajo conjunto con otras cámaras y ya lo está empezando a hacer.
en temas concretos, sobre todo aquellos temas que tienen que ver con la realidad institucional, con los valores, etc. Claro, también. Sí. Creo que es necesario un trabajo conjunto del empresariado. Está bien. Nosotros, yo creo que como ejemplo, justo mañana lanzamos el programa DANI, que es un programa de inclusión, todo lo que te contaba que se hace con respecto al tema de inclusión, con respecto a gente con necesidades especiales, con respecto a pobreza, no es monetizable. Son aplicaciones que son libres y gratuitas. Hemos logrado milagros, como que algunas empresas que venden todo patentado desarrollen aplicaciones libres para esto, porque entendemos que no hay que monetizarlo. Están empezando a trabajar como 15 ONGs en el programa, y además la gente de Desarrollo Social y del Ministerio de Ciencia y Técnica ahora quiere apoyarnos y bueno, sumar su aporte económico para que esto sea todo más amplio. Y un poco rescatando lo que decía Miguel, yo creo que es el ir. Nosotros un ejemplo muy claro, estamos enseñando también testing junto con la Universidad de San Martín en una cárcel. Y uno de los ejemplos más claros fue cuando a uno de los alumnos, digo yo ahora, pues realmente es alumno, pero uno de los detenidos, le preguntamos por qué estaba detenido, y estaba detenido por múltiples hurtos, digamos. Sí. Entonces, bueno, ¿pero por qué te anotaste para esto de testing? No, bueno, porque yo hacía lo único que sabía hacer. De repente, si sé hacer otra cosa, claro, probablemente otra cosa. Donde, si vos lo ves desde la izquierda, es progresista. Claro. Si lo ves de la derecha, te ayuda a tener menos, a bajar la tasa de reincidencia. Sí. Porque hoy aquellos que han estudiado dentro de la cárcel, que se han recibido, el nivel de reincidencia es de un dígito y el resto de un 70-80%. Claro. Es increíble cómo todo esto va, pero yo coincido que el argentino es sumamente solidario, el argentino pone mucho en este tipo de proyectos, pero muchas veces la acción es desorganizada. Claro. Entonces también nos falta el diálogo, intercámaras, interempresario, para ver cómo aprovechamos mejor. Cuando vos tenés escasez de recursos, tenés que utilizarlo lo mejor posible. Lógico. Entonces creo que eso es el tema. Yo vengo encantado de un proyecto, yo vengo ahora de la Unión Europea. Yo represento al Ministerio de Ciencia y Técnica ante Unión Europea como focal point argentino de los proyectos. Ellos plantean 3 cosas: ciencia excelente, innovación industrial y retos sociales, ¿no? Entonces me asombró un proyecto que nos invitan a participar como Argentina de e-democracia. E-democracia, a tanto llegamos, y digo, ¿cómo voy a hacer? Bueno, con la crisis europea vendría a ser colocar los presupuestos a disposición de la ciudadanía, y no es hacer un referéndum, sino que el ciudadano vote en qué se aplican esos presupuestos. Yo tengo un presupuesto para hacer esto y tengo 3 opciones. Entonces, viajar acompañado de la ciudadanía en todo. Realmente me pareció excelente. Lo están pensando, allá lo están pensando ya como una idea de cara al 2020, porque ellos plantean las cosas al 2020 aunque estén en crisis. A largo plazo, claro. Aunque estén en crisis. Sí, no, está muy bien. Y bueno, la verdad que lo dije en el programa pasado, pero no me voy a cansar de decirlo. Hace muy poco estuvo Lula, presidente de Brasil, en un congreso de responsabilidad social empresaria que hicieron acá. Y él dijo muy bien que primero que Brasil se desarrolla cuando ponen en el escenario a los pobres, a la pobreza. En primer lugar, a la pobreza. Y que entonces logra sacar a 40 millones de la pobreza. Entonces dice, primero es un tema ético, obviamente. Yo no puedo permitir que haya un ciudadano brasileño que la esté pasando mal. Y por otro lado, es un tema económico, porque son 40 millones que comienzan a consumir y de ese modo se desarrolla Brasil. Así que es un tema inteligente también, ¿no? Por supuesto. Es así, quizá no se ve tanto, ¿no? Y en nuestro caso debería ser mucho más fácil porque nuestra población es mucho más chica. Claro. Y los recursos los tenemos. O sea, hay recursos inexplotados en la minería, en muchísimo, en la extensión de la frontera agropecuaria, en las economías regionales, que hoy por temas cambiarios están muy relegados, pero que con una política inteligente de bajar retenciones, eliminar subsidios y demás, se deberían poder reflotar. Ahora, ¿qué es lo que sucede, no? Porque, digamos, 10 años de crecimiento en la Argentina, una gran oportunidad y sigue la oportunidad macroeconómicamente.
hay gente inteligente, ¿no? Gente del empresariado que son gente muy capaz. Digamos, hay recursos, no somos una población tan grande como Brasil. Tenemos de todo. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué hay pobreza? Yo voy a contar un hecho que, como dirían los abogados, está prescripto, porque tiene que ver con la década del 90, cuando empiezan los problemas sociales, que yo creo que ahí también empieza un grave tema, que fue el abandono de lo que fue la escuela técnica, que hoy toda la industria lo sufre. Es un horror, fue la peor decisión, por eso lo rompes en un día y lo reconstruís en 30 años. Bueno, en ese momento mi empresa estaba haciendo un trabajo en una provincia argentina. Entonces yo venía del exterior y veía algunas cosas que se empezaban a aplicar, ¿no? Que es cuando vos tenés gente con necesidades básicas insatisfechas, pobres, vos tenés que articular la tecnología junto con la ayuda social. Entonces empezaban las tarjetas. Entonces mi proposición fue realizar una tarjeta para la gente que necesitaba estas ayudas, que percibía estas ayudas, que tenga la escolaridad, como la tiene hoy la asignación, pero que tuviese el control pediátrico y odontológico y una interfaz con todo lo que es nutrición, para que los chicos reciban la alimentación que corresponden para poder percibir y entender los contenidos educativos del colegio. Lo presenté en un gobierno, a la mujer del gobernador, le pareció maravilloso. A los 15 días me dijo que ningún intendente lo había aceptado. Clientelismo. Entonces, Mataba el clientelismo. estamos hablando de hace 15 años, por eso, para referirnos a algo pasado, que es cuando empiezan los problemas. Entonces, creo que es mucho lo que se puede hacer hoy. Creo que ya hay otros consensos generalizados, que a lo mejor no es desde arriba hacia abajo, sino entre los actores sociales, que todas estas cosas hoy pueden tener una solución mucho más fácil que la podían tener hace años, porque existen elementos que hacen que podamos distribuir mejor el gasto. No tenemos una historia clínica unificada en Argentina. En una aldea en España tenés un problema y y salen los últimos estudios que te hicieron en cualquier lugar de España. Claro. Acá va una persona al hospital, no sé, al Rivadavia, y a la semana va al Fernández y le vuelven a hacer otra vez todos los estudios. Sí. Es decir, hay cosas que que tienen que ver con... Se trabajó muchísimo en el país en lo que es la agenda digital, en el intramuros, para dentro del Estado, uno ve el ANSES, ve un montón de cosas que funcionan bien los papeles. De afuera, la FIP también. Claro. Ahora, de afuera hacia lo social es donde tenemos que ver ahora cuáles son esos retos sociales y cómo los resolvemos. Claro. Hoy hay muchísimas cosas que se pueden resolver en forma muy simple. No es que estamos hablando de cosas que antes había una distancia muy grande entre los países centrales y nosotros. Hoy la brecha tecnológica no es tan grande, pero podemos eliminarla o profundizarla. El tema es que la eliminemos, no que la profundicemos. Bueno, vamos a las soluciones entonces. El programa se llama Futuro Posible, y cuáles son las posibilidades, entonces las soluciones que ven ustedes. Yo creo que el papel del empresariado es importante aquí, porque el empresariado, como dijo él, conoce qué es lo que hay que hacer. Claro. O sea, puede aportar la solución, puede aportar el plan concreto, y si lo presenta en forma unificada, con una masa crítica de empresarios atrás que lo están proponiendo, y lo difunde, como ha ocurrido en otros países, el Estado tiene que subirse a la propuesta. Claro. No tiene más remedio de hacerlo. En diseño de políticas públicas. Exactamente. ¿No? Yo creo mucho en la articulación público-privada, en el diálogo, en que el empresariado lleve propuestas concretas con planes de acción cumplibles y que se discuta la implementación. Es clave, son áreas que estamos hablando de áreas que el Estado son, digamos, de las 4 que tiene que cubrir, que son la educación, salud, justicia y seguridad. En esas áreas se puede trabajar en forma conjunta, el empresario puede aportar soluciones concretas y, digamos, inclusive apoyar en la implementación. Bueno, José, María. Sí, en la misma línea. Yo creo que lo que le está faltando a Argentina, y es un poco
Lo que nosotros venimos pidiendo como Cámara es un mapa productivo del país. Es decir, yo una vez daba una charla en una intendencia del Gran Buenos Aires y le pregunté al intendente si sabía cuál era su mapa productivo y me dijo que lo desconocía. Es decir, no sabía ni las industrias que estaban radicadas ahí. Entonces, nosotros necesitamos el mapa productivo del país, necesitamos el mapa, que ya lo hicimos desde el sector, de habilidades en ciencia, tecnología e innovación, para ver cuál es el gap que tenemos con respecto a lo que necesita la producción. De esa forma vamos a mejorar ese esquema y a su vez necesitamos el mapa social, la verdadera realidad de cuántos son los desocupados, cuántos son los que están abajo de la línea de pobreza, qué capacitaciones podemos dar, cómo podemos cruzar eso con esas necesidades. Y para eso tenemos que utilizar bien nuestras capacidades. Entonces yo hablo siempre de asociatividad. El sector de informático es un sector que es de recursos escasos, parecería un sector mineral, si lo querés, sí. Porque evidentemente no tenés todos los recursos que necesitas. Brasil necesita 100.000 recursos en este momento, Estados Unidos 1 millón de cara al 2020. Entonces no podemos duplicar los errores investigando la misma cosa, dos áreas diferentes de lo que es la academia o dos áreas diferentes de lo que es el empresariado. Entonces tenemos que trabajar en ese mapa y vamos a encontrar soluciones. Y aparte tenemos que abrirnos al mundo. Nosotros venimos a firmar un convenio con Brasil de innovación en forma conjunta. Lo mismo hicimos con México, con aquellos países que hoy tienen en América Latina determinada elite de vanguardia en lo que son estos conocimientos y de los cuales Argentina realmente es uno de los privilegiados por lo que fue la educación pública durante años y demás, y construir entre todos soluciones. Creo que eso nos va a ayudar, es decir, y no es todo en un año, es la mayor cantidad de cosas que podemos hacer en un año, que la vayamos haciendo, es decir, sí. Cuanto menos pobres tengamos, mejor. Por supuesto, bueno, nos estamos yendo. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Los voy a invitar, por supuesto, el año que viene. Este año ya se termina. Y terminar entonces la conclusión es, bueno, el tema de la pobreza es un tema complejo, otra sé, pero se soluciona entonces con la conciencia, con el compromiso y con el consenso. Sí, y hay algo que sí. Yo también se lo escuché sí. A Lula. Sí. Que es cuando los visibilizas. Está bien. Porque si los dejas invisibles y hacemos cuenta de que no están, nunca lo vamos a solucionar. No existen, claro. Un punto en ese tema, nosotros íbamos a llamar al primer panel del coloquio de este año inclusión social, pero cuando trabajamos con estos chicos para hacer la encuesta de los que ni trabajan no estudian, ellos no se consideran excluidos, se consideran no integrados, y por eso le cambiamos el nombre a integración social. Ellos se consideran parte de la sociedad, no están excluidos. Bueno, nos fuimos y a ustedes muchísimas gracias y nos encontramos el martes que viene.